participantes. Adelante, Sofía. Buenas tardes con todas las presentes. Agradezco a Business Live la invitación. Realmente es un gusto estar esta tarde, el día de hoy, con ustedes y con este tema tan importante y que, bueno, lo que más se debe enfocar y tener el soporte legal, pero todas las empresas u organizaciones o instituciones tenemos que enfocarnos es justamente a mejorar la calidad de vida. Todos estos programas realmente tienen que ir mucho más allá de la base legal. Apoyarnos sí de la base legal, pero ir más allá. Tiene que estar alineado sobre todo con la misión y visión de cada una de sus organizaciones. ¿Sí? Les agradezco y voy a compartir pantalla. Me indican si pueden visualizarla, por favor. Está bien, Sofía. Muchas gracias. El tema de hoy es Plan de Salud y Seguridad Ocupacional y Acoso. ¿Se puede visualizar completamente la pantalla? Sí, Sofía, está bien todo. Gracias. Muy amable, gracias. Bueno, vamos, esta es la agenda para el día de hoy. ¿Quiénes deben realizar el plan de seguridad y salud ocupacional? En riesgos psicosociales que influyen en el ambiente laboral, mobbing o asedio grupal y sus bases legales. Bueno, vamos a empezar directamente con lo que nos dice en el Ministerio de Trabajo, que los riesgos de trabajo son cuenta del empleador. Hay obligaciones y derechos y deberes de cumplimiento técnico, legal, en materia de prevención de riesgos laborales con el fin de velar la integridad. ¿Qué quiere decir esto? Todas las empresas públicas y privadas, según la legislación ecuatoriana, tenemos la obligación de realizar programas de prevención. Lo que vamos a trabajar netamente en cada una de las organizaciones es prevención en riesgos, tanto físicos como psicológicos, ¿sí? Les puse aquí una corta definición, ya que físico es todo lo que tiene que ver con el bienestar del cuerpo y su buen funcionamiento, ¿sí? Y mental es un poquito más amplio, incluye no solo la parte personal, ¿sí? La parte psicológica individual, sino también su salud social, ¿sí? El bienestar social. Recordemos que los seres humanos somos seres biopsicosociales, somos seres integrales. Entonces, es muy importante que todos los planes se trabajen en estos dos aspectos, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos la concepción que cuando se trabaja la parte física, por ende también la parte mental está, nos descuidamos un poquito de la parte mental. ¿A qué me refiero? Muchas veces es parte, por ejemplo, de nuestra cultura. Cuando nos duele la pierna, enseguida ya vamos al doctor. Más sin embargo, culturalmente estamos poquito a poquito empezando a cambiar ese chip, pero la parte de que cuando tenemos alguna pérdida, algún proceso de duelo, también tenemos que acudir al doctor, en esta parte al especialista en psicología, para poder también equilibrar y tener una salud mental y psicológica. Entonces, sí es muy importante cuando ustedes realizan su plan de seguridad, tener bien claro que estos dos aspectos van a la par y son lo que realmente forman la pirámide de la salud. Recordemos que la OMS dice que la enfermedad, obviamente, no solo, la salud no es la ausencia de la enfermedad, sino que es el equilibrio entre los ejes de la salud. La parte psicológica, la parte física y la parte social.
Entonces, si nosotros vamos a encaminar nuestro plan con ese concepto, estamos ya del otro lado. Como les digo, vamos un poquito más allá de lo legal. Aquí están los programas de prevención que nos exige tanto el Ministerio de Salud Pública como el Ministerio de Trabajo, ¿sí? El programa de riesgos psicosociales es para prevenir, minimizar o mitigar los riesgos psicosociales, ¿sí? Tenemos la obligación de realizar este programa las personas naturales, las personas jurídicas, empresas públicas y privadas, justamente para mejorar condiciones de trabajo y la salud de los colaboradores. Y vámonos un poquito más allá. También vamos a poner aquí clima laboral, que es súper importante y que también tenemos que medirlo año a año en nuestras organizaciones. Este programa está enfocado, como les digo, al pilar de salud mental y psicológica. También tenemos el otro programa de prevención, es uso y consumo de sustancias en espacios laborales. Este programa realmente es integral, ¿sí? Tenemos, más que nada está enfocado a la capacitación, a la certificación, regularización y sanción de acciones. Está en la matriz de este programa encontramos justamente la parte técnica que dice que todas nuestras instalaciones deben tener la señalética de un lugar, un espacio libre de humo, ¿sí? Y también tenemos que tener en un lugar visible la política, ¿sí? Que es la prohibición, que está prohibido el uso y consumo o tenencia de cualquier droga dentro de los edificios o las instalaciones, ¿sí? También contamos con el programa de prevención y control de enfermedades de transmisión sexual y VIH. Esta es una estrategia del Ministerio de Salud, más sin embargo nos incluye a las empresas públicas y privadas para poder trabajar en prevención y esto apoya al bienestar físico, como lo comentamos. En este año, en mayo de este año, el Ministerio de Salud también lanzó una resolución para las empresas públicas y privadas. Tenemos desde la fecha de la resolución 12 meses para incluir en nuestra empresa este plan que se llama Agita tu Mundo. Sí, les invito para que dentro del sistema VirtualX lo puedan revisar. Es muy importante porque aquí el ministerio nos exige abarcar los 7 pilares. Ellos le han hecho un estudio que son 7 pilares de la salud. Nos exige a las empresas hacer planes de nutrición, también planes de pausas activas, de la parte recreativa. Es muy extenso y tenemos que involucrar a toda la empresa en esto. Entonces, les invito para que ya nos vayamos preparando porque si bien es cierto, tenemos 12 meses, pero que no nos coja a último tiempo el estar corriendo para el cumplimiento de esto. Como le digo, vamos un poquito más allá. Y obviamente está la parte del programa de prevención de la lactancia materna también, ¿sí? Este también es el acuerdo interministerial número 3, donde está la normativa de las salas de lactancia, de apoyo a la lactancia materna, ¿sí? Entonces, tenemos que también hacer la valoración técnica de acuerdo a nuestro giro de negocio en las instalaciones de estas lactarios, ya sean móviles o permanentes. Y recordemos que cualquiera de estos programas tienen que estar registrados en la plataforma del Ministerio de Trabajo en el SUD, ¿sí? Que más adelante les voy a compartir cuál es el procedimiento. Espero que esta parte quede claro. Es un programa de prevención, sobre todo, ¿sí? Algo que sí hay que considerar, que es muy importante, es la parte de cultura organizacional. Cada empresa, organización, institución tiene una cultura propia, ¿sí? Y tenemos que alinear todos estos programas de prevención a esa cultura. Pero aquí les dice un proceso del paso a paso cómo debemos organizarnos, ¿sí? Primero tiene que haber una política, una decisión de la alta gerencia o del comité ejecutivo
de la junta directiva, como ustedes lo tengan dentro de su organigrama, esta política debe tener muy clara que es una política que puede llamarle política de bienestar, pueden llamarle política de calidad de vida o el nombre que ustedes quieran alinearles, como les digo, deben alinearla a la misión y visión de la empresa y donde estipule que realmente la empresa tiene el compromiso de velar por la salud física, psicológica, social, laboral y ahora se llama incluso también salud financiera. Y que esté estipulado también políticas de cero tolerancia al acoso, cero tolerancia a la discriminación y que realmente es el compromiso de la alta dirección dar los recursos necesarios, recursos técnicos, recursos humanos, recursos financieros para el cumplimiento de esta política y de estos programas, ¿sí? También que tengan estipulados el código de ética. Todo esto va de la mano. Recordemos que el código de ética es el documento donde estipula los comportamientos y conductas que la organización aspira del colaborador dentro o fuera del lugar de trabajo, del espacio de trabajo. Aquí yo les recomiendo que esté súper detallado la parte conductual. O sea, está en la empresa, por darles un ejemplo. La empresa prohíbe injurias, chismes, golpes, agresiones físicas, ya sean individuales, colectivas, ataques virtuales, etcétera. Sí es importante que esté estipulado porque a continuación, y esto va muy alineado con el reglamento interno. Recuerden que ustedes deben tener para el cumplimiento también de estos programas, actualizarlo, tanto el reglamento interno de la empresa como el reglamento de seguridad y salud ocupacional. Y todo esto tiene que estar alineado a la política, al código de ética, y con esto ustedes pueden realizar una matriz de riesgo, ¿sí? Es muy importante que trabajen los riesgos. Por ejemplo, riesgo es, pueden ponerle agresión física dentro del lugar de trabajo. Ya, eso va a tener una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el riesgo? Alto, medio, bajo, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la sanción? Recuerden que el reglamento interno es el que nos controla y nos hace la normativa de cuál va a ser la sanción. Si es una falta grave, ustedes pueden optar por despido, solicitud de visto bueno, ¿sí? Entonces es muy importante que tengan estos documentos bien estructurados porque es su respaldo legal también de las acciones que se hagan dentro de. También tienen que conformar, recuerden, dentro del plan de salud y seguridad ocupacional, la conformación de los comités paritarios. Eso también lo tienen que registrar. Recuerden que son representantes de los colaboradores y que anualmente ustedes les tienen que dar una charla de actualización justamente de cuáles son los factores de riesgo, las medidas de prevención y justamente que sean aliados, al menos, por ejemplo, si hay empresas que geográficamente están dispersas, que a veces tienen sucursales en la costa, en la sierra, en el oriente, que sean un mix de colaboradores que conforman el comité para realmente dentro de cada uno de sus sucursales o regionales, como ustedes los nombren, puedan realizar los planes de acción. Sí, aquí también algo que sí hay que tener muy definido es los protocolos. En el caso de, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago cuando se me presenta, por ejemplo, una denuncia de acoso? Dentro de la empresa siempre tiene que haber un protocolo y recuerden siempre tener un canal oficial y cuando ustedes realmente lo hagan a través de una intranet o lo hagan a través de un correo y lo pongan denuncias @ empresa XX
.com, por ejemplo, cuando ustedes regularicen el canal, siempre apóyense con el área de comunicación, con el área de marketing, que tiene que estar visible por todos los medios, ya sean escritos, si tienen carteleras, si mandan un mensajito vía WhatsApp, si sus empresas tienen la política de enviar también vía WhatsApp o vía mailing, a todos hacerles llegar. Si sufres de algún acto de discriminación, de acoso o que vaya contra el valor del respeto, recuerda realizar tu denuncia de una forma confidencial y ustedes le ponen ahí el canal, como le digo, ya sea un botón en la intranet o ya sea por un correo que ustedes lo coloquen. Entonces, eso es súper importante que tengan el canal 24/7, ¿sí? Y obviamente les recomiendo tener un comité, conformar un comité de prevención o comité de ética para que llegue justamente a una sola persona y ustedes en el protocolo estructurar que se tiene que hacer una entrevista con el denunciante, también se tiene que hacer dependiendo del tema o del caso o de la gravedad, realizar una entrevista con el denunciado, si es que tienen que hacer entrevistas con testigos, levantar pruebas y recuerden que esto dentro del protocolo de actuación de acoso y de prevención de acoso y violencia de género, que lo emitió el Ministerio de Trabajo el 22 de diciembre del 2020, nos indica que las empresas públicas y privadas tenemos 10 días para hacer este proceso. Entonces, apenas llegue la denuncia, al día siguiente, si es posible, hacer la primera entrevista, máximo a los 2-3 días la segunda entrevista. Sí, recuerden siempre hacer un acta con la fecha, el lugar donde se encuentra, tomar la versión textualmente que dijo, dónde estuvo, con quién estuvo, aproximadamente qué hora era, qué le dijo, así le haya dicho una palabra de alto calibre, digámoslo así, póngale en el acta, cómo reaccionó, cómo se sintió, eso es súper importante y firma tanto la persona que está haciendo la entrevista como representante de la empresa como el denunciante. Y esos son sus respaldos de que están cumpliendo con el protocolo, ¿sí? De ahí vamos al diagnóstico. Realmente ahí es muy abierto la batería psicológica que se quiera implementar para hacer el levantamiento. Muchos de las empresas en Ecuador nos descargamos, digamos, el formulario que está en la página web del Ministerio de Trabajo y lo podemos aplicar para levantar la evaluación de riesgos psicosociales, ¿sí? También es muy importante revisar los resultados. Si bien es cierto, revisamos los resultados a nivel macro y decimos, bueno, sacamos el rango que dice de 100 a 90, eso dice rango bajo. Y decimos, ay, buenísimo, quedamos súper bien, esto dice de que no tenemos altos niveles de riesgo y que la gente se siente feliz, pero yo les invito más bien a hacer un análisis más profundo de los resultados. Háganlo por lugares de trabajo, háganlo por género, hágalo por antigüedad, analicen por edad de los empleados, analicen las empresas que tienen sucursales en Costa, Sierra Oriente, analicen por regiones. Vamos a desmenuzar esa información porque ahí es cuando nos saltan las alertas. A nivel de empresa podemos estar bien, pero digamos que tenemos alguna sucursal en la zona sur, en el austro del Ecuador, digamos, y que nos sale ya riesgo medio, o no se diga más, en la tabulación aparece ya el rango
de riesgo alto. Tenemos que actuar, ahí se hacen los planes de acción directamente a la unidad de trabajo que nos saltan esa alerta, o si me sale la alerta que el personal más joven, el que está de 1 a 5 años de la empresa, ya me sale que los indicadores de ellos están con riesgo alto. Entonces, ¿qué pasa? Preguntémonos qué pasa y hagamos la capacitación y el plan enfocado a mejorar esa condición de ese grupo de colaboradores, ¿sí? La capacitación también es muy abierta, si lo quieren hacer in-house, si quiero hacerlo externo, hágalo con profesionales certificados. También recuerden firmar acuerdos de confidencialidad, si es que ustedes hacen con asesoramiento externo, ¿sí? Y que sean facilitadores que estén formados de acuerdo a cualquiera de estos programas de prevención. Por ejemplo, si es vamos a trabajar el programa de uso y consumo de sustancias, tiene que ser un médico, una persona que maneja. Yo les comparto un dato ahí importante. Yo trabajo mucho con las unidades de la Policía Nacional. Les comento que la unidad antinarcóticos, ellos dan como parte de su misión como empresa, como institución, charlas gratuitas, duran aproximadamente 45 minutos. Claro que ellos le hacen al enfoque del delito, pero en los últimos años ha sido muy bueno. Ellos incluyen la última parte, trabajan mucho en la prevención desde valores. Les hablan mucho de la familia y los efectos que causa el uso y consumo de sustancias en el hogar, las consecuencias a nivel familiar. Entonces, también las personas que manejamos los planes muchas veces nos dan presupuestos y si nos toca realmente ajustarnos al mismo, seamos creativos, y en la parte de capacitación ahí les doy un tips que pueden hacer también uso de estas instituciones que realmente prestan un excelente servicio a la comunidad, ¿sí? También apóyense mucho en la socialización y comunicación. Entonces, si la empresa ya va a, emitir formalmente, no sé si dependiendo mucho de la cultura corporativa, lo emiten a través de un memo, que ya se va a socializar el código de ética, pero pongámonos también en los zapatos de los colaboradores. Tal vez el código de ética tenga, no sé, 100 hojas, y si bien es cierto, es obligación de cada uno de los colaboradores leer, pero cuando hagamos una campaña de lanzamiento, hagamos de una forma que atraiga la atención, ¿sí? Entonces, ahí sí apoyémonos mucho con el área de, como les digo, de marketing, de hacerlo con muñequitos, o hacerlo con historias o con ejemplos, no sé, que la persona esté en mitad de una y aquí está el camino que le lleva a hacer las cosas de acuerdo a los valores corporativos, y otro camino que le lleva a los antivalores, que sean muy gráficos, audiovisuales. Eso sí, la comunicación siempre con mensajitos todos los meses de los valores y de las buenas acciones. Y lo más importante es evaluar y hacer simulacros. Lo que no se mide muchas veces no es visible. Pues muchas veces sí tenemos que presentar informes a la junta de accionistas del comité directivo de, por ejemplo, cuántas denuncias se presentaron en el año, cuántas están abiertas, cuántas están en investigación, cuántas están cerradas. Ese tipo de informes ejecutivos, también cuántas charlas dimos, cuántas personas participaron. Ese tipo sí tenemos que ir archivando fotos, siempre de todas charlas que hagan, aparte de, bueno, antes como se hacía presencial, que se firmaban la hoja de asistencia.
Eso siempre guárdenla, es un respaldo de que realmente se hizo el proceso de prevención, la charla de prevención, o ahora que se puede registrar también a través de cualquiera de las plataformas en los webinars. Entonces, y hagan simulacros también. Hagan simulacros, por ejemplo, a algunas empresas dentro de el comité de prevención pueden registrar una denuncia para ver cómo reacciona todo el proceso. Pueden hacerlo a manera de prueba, digo yo, ¿no? Hagan un simulacro para verificar que realmente se está cumpliendo el proceso. Esa también es una recomendación en que muchas veces no lo hacemos, ¿sí? El plan de seguridad y salud es un plan con un equipo multidisciplinario. Siempre, siempre, siempre tiene que haber primeramente el compromiso del gobierno corporativo, ¿sí? Que impulse la política, que participe en la estructura, en el desarrollo de la política y no se diga más que pueda asignar los recursos. Y también aquí les puse que en la columna, en la parte de abajo, que también trabajen en prevención. Recordemos que los líderes, haciendo un comparativo con la familia, los padres son el ejemplo a seguir de los hijos, asimismo es en las empresas, en las instituciones. Los líderes son los que tienen que dar ese buen ejemplo de comportamiento, ¿sí? De lenguaje verbal y no verbal, adecuado, asertivo. Entonces, también es trabajar en prevención con los líderes, porque ellos son los que realmente nos van a dar ese empuje, a apalancar también en la parte de dar es el empuje psicológico, digamos así. Como si yo digo, yo veo que mi jefe es una persona íntegra, entonces yo también voy a tomar ese ejemplo y actuar de la misma forma, ¿sí? Muy importante, talento humano. Todos los subsistemas de talento humano en un momento dado intervienen en el diagnóstico, en la generación de manuales, de protocolos, los formatos, el registro mismo en la plataforma del ministerio, en el seguimiento y control de los casos y en la intervención y derivación, depende mucho de los casos. Nos habla más en la parte legal cuando uno ingresa al sistema del sur y verifica y dice que muchas veces el médico, y debe ser así, el médico es quien hace la intervención o derivación a un especialista. Entonces es por eso que yo también aquí le he puesto el rol del médico en el diagnóstico, por ejemplo, de consumo de sustancias. Solo el médico es quien puede levantar el diagnóstico con la actualización de las fichas médicas y a su vez puede compartir un informe al área de talento humano, no faltando a la confidencialidad médico-paciente, pero sí puede indicar en su informe, por ejemplo, el 5% de colaboradores de la empresa consume marihuana. El 5% de colaboradores consume bebidas alcohólicas con frecuencia. Entonces, ese tipo de informe sí tiene que entregar el médico para poder también hacer los planes de prevención. Y también el técnico de seguridad, también es conjuntamente con el médico, realizan muchas de las responsabilidades o roles que está estipulado en la normativa legal, ¿sí? Aquí tenemos justamente el plan de seguridad y salud. Recuerden que el Ministerio de Trabajo lo tiene clasificado para las empresas que tienen menos de 10 empleados o empresas que tienen más de 100 trabajadores, ¿sí? Entonces es importante que todas las empresas tengamos, aunque sea las más pequeñitas, pero hagamos acciones de prevención, ¿sí? Cada empresa se registran en la página web del ministerio, ¿sí? Ponen el usuario y contraseña, que es la misma con la que ustedes manejan para registrar los contratos, pero vamos a buscar aquí el icono de salud y seguridad en el trabajo, ¿sí? Segundo,
paso, tenemos que registrar a los responsables de las unidades, tanto el médico como el técnico de seguridad, porque todos los documentos, toda la información que se ingrese en la plataforma del ministerio, se descarga en PDF y al pie del PDF sale tanto la persona que esté registrada como representante legal de la institución o organización, como los nombres del técnico y el médico para firmar. Entonces, primero tienen que hacer este registro para que toda la documentación salgan con los mismos nombres, ¿sí? Y hablando del tema de hoy, en el tercer paso, tenemos que registrar los programas de prevención. Aquí en el Ministerio de Trabajo pueden verificar que está el programa de reducción y uso y consumo de drogas, el programa de prevención, también está el plan anual de capacitación. Yo les recomiendo que el comité de prevención que conforma el equipo multidisciplinario se puedan reunir en el mes de diciembre y puedan hacer el plan de capacitación. Ejemplo, en el mes de febrero vamos a dar la charla de prevención de consumo de sustancias. En el mes de mayo vamos a dar la charla de prevención de riesgos psicosociales. En el mes de junio vamos a dar a las colaboradoras que están embarazadas y en periodo de lactancia la charla de la importancia de la lactancia materna. En el mes de septiembre traten de poner cada 2 meses, hagamos este cronograma, también tenemos que dar la charla de prevención de enfermedades de transmisión sexual y también yo les recomiendo alinearlos con fechas del calendario, de fechas específicas a nivel mundial o reconocidas por la OMS o por la UNESCO. Por ejemplo, en el mes de noviembre, el 25 de noviembre es el Día de la No Violencia de Género. Entonces pueden trabajar una campaña interna, por ejemplo, mes de noviembre, dile no a la violencia. Les estoy dando un ejemplo. Y en el mes de noviembre hacen diferentes charlas o actividades para hombres y mujeres. Les comento, nosotros hacemos internamente con mi equipo de trabajo con la unidad de violencia intrafamiliar de la Policía Nacional. Hacemos esta charla en el mes de noviembre. Entonces es una charla igualmente gratuita y que es muy buena. La policía siempre consulta a qué público va enfocada, si a mujeres, si a hombres o si son grupos mixtos, y ellos enfocan muy bien este tema. Y obviamente hacen en el mes de enero, recuerden registrar los programas, es un tips que yo les doy en el mes de enero, porque internamente cuando ustedes entran a la plataforma del SUD, se va a registrar esta fecha y tiene una vigencia de 360 días. Una vez que se caduque, les va a aparecer nuevamente la opción para registrar nuevamente el plan, el programa. Entonces siempre tienen que estar pendientes. Entonces siempre asignar una persona responsable que pueda recopilar toda la información y registrarla en la plataforma, ¿sí? Las bases legales. Aquí está en el SUD también y sobre todo en nuestra plataforma VirtualEx, ustedes van a encontrar todos los documentos, resoluciones y las guías legales, los manuales para que ustedes puedan visualizar cómo se registra en las plataformas. Les puse un ejemplo de la matriz de riesgos psicosociales. Por ejemplo, esta es la de el formato del plan integral. Entonces, sí es importante que ustedes, antes de entrar a la plataforma del SUD, ustedes ya lo tengan en un Excel, si lo manejan así, ya previamente esta información levantada, ya que el ministerio muchas veces
la página del ministerio es a veces intermitente, a veces se cae y ustedes están en mitad del registro y no se guarda, les toca volver a entrar a ingresar, a registrar. Entonces es una recomendación en estos 3 años que he sido responsable de los programas, hacerlo de esta forma, porque son gajes del oficio y sobre todo técnicos de la plataforma. Entonces siempre tener lista la información solo de tipear, que ya esté bien confirmada la información y guardamos, ¿sí? Entonces estas son, cuando ustedes ingresan a registrar el plan de seguridad y salud ocupacional, y todos los programas de prevención, les va a aparecer todas estas matrices. Entonces, yo les invito a que primero las observen y las registren, como les digo, en un Excel, lleven la información y el rato de registrar solo tipean y guardan para evitar esos malos ratos que sí pasan cuando uno usa la plataforma. Bueno, la segunda parte de esta webinar es justamente reforzar la parte del tema de mobbing o acoso laboral, ¿sí? Recordemos que el acoso laboral son conductas y comportamientos en que una persona o un grupo de personas ejercen un tipo de violencia. Esta violencia puede ser física, psicológica, social, incluso hasta económica, de una forma sistemática. Esta palabra nos tenemos que grabar, sistemática, que por lo menos se hizo en un periodo de tiempo y fue todos los días, una vez a la semana, pero que fue con frecuencia. Ese es el concepto. Acoso ya es cuando es a lo largo de un tiempo prolongado esta acción, estos comportamientos hacia una persona o grupo de personas, ¿sí? El primer paso es obviamente, como les compartí, realizar la evaluación de riesgos psicosociales. Hay muchas empresas que lo hacen externa, ¿sí? O la pueden hacer con la matriz del Ministerio de Trabajo, como les compartí. 2, es siempre hacer la medición de estos riesgos. Recuerden que en la matriz del Ministerio, yo aquí me descargué, tenemos 15 categorías, ¿sí? Entonces, las 15 categorías miden carga y ritmo de trabajo, desarrollo de competencias, liderazgo, margen de acción, recuperación, soporte de apoyo, y miden también discriminación, acoso laboral, acoso sexual, adicción al trabajo, condiciones de trabajo, conciliación, estabilidad laboral y emocional y salud autopercibida. Estos últimos, los últimos 8 son los que podemos tomar nosotros de apoyo para poder hacer los planes de acción, ir midiendo en cuál tengo riesgo medio o riesgo alto, ¿sí? 3, hacer las matrices del Ministerio de Trabajo que ya les indiqué, y 4, realizar el plan anual de capacitación. Apóyense con psicólogos, con médicos, con técnicos de seguridad industrial, y eso les va a apoyar bastante, ¿sí? Yo les presento en forma general qué es el acoso, sus causas, sus consecuencias y la prevención. Porque ustedes, como les digo, tienen que alinear todo el programa a su cultura corporativa. No es lo mismo una cultura de una empresa, de una industria, no es lo mismo de una institución hospitalaria, no es lo mismo de una educación, de una institución educativa, no es lo mismo la cultura de una petrolera. Entonces, esto es en forma general, y ustedes tienen que irlas adaptando y midiendo según su cultura, cómo, por ejemplo, mitigar las causas que provocan el mobbing, cómo dar soporte o derivación médica o psicológica de las consecuencias del mobbing, y lo que sí o sí siempre tenemos que hacer es la prevención. Entonces, recuerden que todas estas causas empiezan siempre de poquito en poquito.
El acoso empieza tal vez con una expresión no verbal, despectiva, una mueca, no sé, que le viran los ojos, que le hacen una señal con la mano. Siempre empieza de menos a más las conductas de acoso, ¿sí? Y esto sí tienen que indicar ustedes en sus charlas, que a la primera señal de este tipo, ya sea verbal o no verbal, sí tenemos que empoderar a nuestros colaboradores y que lo digan de frente. Por favor, compañero, creo que su comentario está de más. Este comentario no está alineado a la política, a los valores de la empresa. Por favor, limítese sus comentarios para fuera de la empresa, porque realmente incomoda a las personas que estamos aquí. Esos tips es los que tenemos que reforzar en las charlas de prevención, ¿sí? Que ellos sepan reconocer esos conductas y comportamientos. Después de conductas no verbales empiezan conductas verbales. Va subiendo el nivel de acoso, ¿no? Chismes, comentarios de su aspecto físico, comentarios también de su parte laboral, de su trabajo, que le desvaloran su trabajo, comentarios de la parte personal, tal vez de su familia, o mucho más allá, ataques de sus creencias, ya sean creencias políticas, religiosas, orientación sexual, y ya el nivel más avanzado ya es llegar a una agresión física, una agresión sexual, y eso ya es un nivel alto de un riesgo altísimo, y lo que nosotros queremos evitar realmente llegar a eso. Entonces sí es importante que en las charlas les indiquen los comportamientos de acoso. También es trabajar también si es que ya se realizó el acoso y la persona puso la denuncia o se está verificando alguno de los líderes, también puede presentar un reporte a talento humano. Se me ocurre de que ha identificado que tal persona o tal grupo de personas está teniendo este tipo de comportamientos, realmente tener el protocolo de intervención, ¿no es cierto? Si a la víctima da la oportunidad de que tenga un apoyo psicológico, si requiere revisión médica o si ya requiere también una asesoría legal. Como instituciones tenemos la obligación de darles también estas servicios, ¿sí? Y no se diga más una sanción o resolución, ¿sí? Recordemos, como yo les dije, ir más allá. No solo porque la ley nos dice, sino porque es parte de los valores humanos también y de los valores de la empresa. Las consecuencias del moving al trabajador, como les expliqué, es una forma integral, les afecta psíquica y físicamente, ¿sí? Empiezan a tener baja autoestima, empieza tal vez a somatizar, somatizar es que toda la carga psicológica ya no podemos conscientemente manejarla, y esto pasa a nuestro cuerpo de una forma inconsciente. Entonces nos altera el sueño, nos altera, podemos tener problemas, alteraciones gástricas, alteraciones a nivel hormonal. Se empieza a manifestar en el cuerpo esa carga emocional. Entonces también tenemos que entrenar a los líderes de equipo a que sean bastante observadores, que si ven que en el lapso de unos 2, 3 o 4 meses la persona empieza a cambiar de comportamiento, empieza, no sé, a llegar tarde, pone muchos pretextos, se descuida de su imagen personal o empieza a enfermarse con frecuencia, y de una forma bastante asertiva, preguntar qué sucede, que si le puede apoyar en algo, y muchas veces generar esa confianza para poder que la persona se exprese realmente qué es lo que pasa, ¿sí? A nivel, obviamente, de trabajo afecta a la productividad y clima laboral. Como ya les dije, la persona empieza a faltar, a pedir permisos médicos,
y obviamente baja su nivel de productividad, ¿sí? A nivel de núcleo familiar y social afecta muchas veces. En algunas ocasiones me ha pasado, sobre todo personal con discapacidad intelectual, los representantes se acercan a talento humano, indica que el joven o la joven manifiestan de que los compañeros se están burlando, de que le están jalando el pelo, que le están mandando mensajes en el WhatsApp con mensajes que le hieren. Entonces, claro, también depende mucho de la estabilidad emocional, afecta a nivel familiar, se preocupan, puede haber tensión entre las parejas, entonces, y no se diga a la comunidad, porque es la reputación de la empresa que se está manejando. Recordemos, bueno, más abajo lo vamos a ver posteriormente, que las personas, los colaboradores ya pueden ingresar a través del portal del Ministerio de Trabajo una denuncia y el Ministerio de Trabajo es quien hace la investigación. Es por eso que es importante que se tenga establecido protocolos internos para que los colaboradores lo hagan primero la denuncia interna. ¿Sí? Como les digo, en prevención, tener el canal de denuncias, conformar los comités, dar las charlas presenciales o virtuales, y otra recomendación es siempre tomarles evaluaciones aleatorias. Prueba sorpresa. Unas 5 preguntas que se demore 1 minuto en contestar, un Google Form a una muestra de colaboradores. Esta es otra forma también de que ustedes puedan comprobar que la persona comprende el protocolo, comprende el código, comprende en casos de qué tiene que hacer. Entonces eso es importante, ¿sí? Este es el protocolo de acción en el caso de acoso. Es el que yo les indico de que el Ministerio de Trabajo sacó la resolución el 22 de diciembre del año pasado, ¿sí? Trabajen primero en prevención, con políticas, con talleres de sensibilización y trabajen con medidas de prevención, ¿sí? Aquí en este protocolo que las empresas debemos cumplir, primero dice que hay que tener una solicitud de intervención, o sea que es la denuncia. El siguiente paso es la valoración inicial, que yo les decía, las entrevistas y la resolución. Siempre, siempre, siempre haga una cartita que diga: comunicamos, el Comité de Ética comunica que en el caso número 005, la resolución fue en contra del demandante, realizar la solicitud de visto bueno y con esto queda cerrado el caso. Entonces, y hagan firmar al denunciante que comprende que está cerrado el caso. Siempre firmar el comprobante, ¿sí? O sea, todas las actas. Aquí les voy a indicar. Se desconectó. Les voy a volver a ingresar. Quiero indicarles en la herramienta de VirtualX cómo pueden ustedes visualizar este protocolo. Me confirman cuando se pueda visualizar, por favor. Está en la pantalla la imagen, Sofi, gracias. Está la presentación, sí. Lo que quiero que visualicen es justamente en la plataforma VirtualX el protocolo de intervención. Ahí se puede ver el que dice protocolo de prevención y atención en casos de discriminación y acoso. Mantiene la lámina de bases legales. ¿Lo pueden visualizar?
Correcto. ¿Ya? En la parte de arriba, yo ya me ingresé con mi usuario y contraseña al sistema de VirtualX y está subido el documento del protocolo de prevención y atención. Justamente aquí, bueno, nos da todos los lineamientos, yo les he resumido. Si tengamos en cuenta que aquí, cuando ya hay un caso de riesgo muy alto o una falta muy grave a su reglamento interno, ya sea que ya se haya comprobado realmente que la denuncia de acoso laboral, acoso sexual o discriminación o de violencia ya fue de alto riesgo o muy grave, recuerden de que si se tiene que registrar, podemos hacerlo también como empresa, registrar en la plataforma del ministerio, tenemos la obligación para que quede registrado también que hubo esta denuncia y que como empresa la gestionamos, ¿sí? Se puede visualizar ahí la presentación. Sí, Sofía. Ya. Entonces, aquí, como les digo, está el sistema en el SUD, el registro de la denuncia. Lo podemos hacer. Tratemos de que realmente nuestro protocolo interno de la empresa se cumpla al 100%. Y realmente en un caso muy, muy extremo se puede registrar la denuncia. Pero siempre, siempre, siempre llevemos en primera instancia el protocolo interno, ¿sí? Siempre el comité de ética tiene que llevar muy, muy en claro la parte de confidencialidad, la parte de imparcialidad. Por eso es importante que en el reglamento interno estén también alineadas las conductas y comportamientos y la sanción. Protección a las víctimas. Nosotros siempre tenemos que dar el apoyo. Tenemos que tener dentro de la política que yo les comentaba también la prohibición a represalias y también una política de reincidencia. Llegado el caso que alguien reincida, también va a tener una sanción, ¿sí? Aquí muchos de las empresas, instituciones se preguntarán, ¿qué pasa si yo no tengo todo esto? Y no, como les digo, no pensemos más en la multa, sino que hagamos por convicción, no por obligación, ¿sí? La multa para las empresas, instituciones que no cumplan con lo establecido en todo lo anterior con el plan de seguridad y salud es una multa pecuniaria. ¿Qué quiere decir esto? En el artículo del Código de Trabajo para las empresas privadas son $200 por cada colaborador, ¿sí? Por cada trabajador, con un máximo de 20 salarios básicos unificados, ¿sí? Y puede también ocasionar cierre del establecimiento o suspensión de las actividades. Yo aquí les coloqué también los artículos, pero como les digo, esto ya sería lo último que realmente queremos que suceda, ¿sí? Les agradezco mucho su atención y más bien aquí tenemos el espacio para alguna consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por su intervención. Sí tenemos unas cuantas preguntas, por favor, si nos puede ayudar. Dice aquí, ¿qué pasa con el empleador si a pesar de contar con el plan de seguridad, uno de sus empleados sufre un accidente dentro de la empresa? Si se cae por las gradas, por ejemplo, o se daña el ascensor o se electrocuta, ¿el empleado debe denunciar al empleador? Recuerden primero, hace referencia, Moni, a un accidente de trabajo, pero dentro de las instalaciones de la empresa. Sí, dentro de la empresa, dice, ¿no? Ya, recuerden que eso se tiene que reportar si está comprobado como accidente de la empresa. Y recuerden que riesgos de trabajo del IES hace un informe ampliatorio. O sea, y siempre les van a pedir que les hayan dado la charla de uso de uniforme,
de uso de artículos de protección, ya sea casco, ya sea líneas de vida. Ustedes deben tener dentro del plan de capacitación, ustedes también tienen que dar esa parte de manual de manejo de cargas, justamente, y hacer la investigación. Si hubo testigos alrededor que pudo comprobar si fue una imprudencia del colaborador o si fue tal vez que estuvo mal la máquina calibrada o si estuvo mojado el piso, se tiene que hacer una investigación interna y levantar un informe. Recuerden que se implica también un reposo médico, tiene que estar respaldado, tienen que tener la empresa también una copia del hospital o institución de salud que haya emitido. Y recuerden que en el caso riesgos de trabajo del IES, llama a una audiencia al representante del empleador y al empleado. Y si hay testigos, también llama a los testigos. Y como empresa tenemos que tener el respaldo realmente de que se trabajó en prevención. Recuerden que tenemos que trabajar en prevención y que realmente si fue una falla mecánica, si fue una falla humana o como les digo, algún factor propio del trabajo. Entonces, recuerden también si es que es una industria que maneja maquinaria, tener siempre el respaldo firmado de que 1 o 2 veces al año, dependiendo del uso de la máquina y de la máquina, viene la empresa que hace mantenimiento y se le dio el mantenimiento que corresponde a la máquina y eso ustedes tienen que tener firmado. Entonces, cualquier soporte tienen que tener para justamente para evitar llegar a una denuncia. Todas las acciones que hagamos, trabajamos en prevención para evitar llegar a una denuncia. Y si hacemos todo transparente y a tiempo, se va a evitar justamente un mal rato también. No sé si hay otra consulta. Sí, por favor, Sofía. Dice que empresas tienen la obligación de hacer este reglamento y quienes hacen solo un manual. Es muy claro en el Ministerio de Trabajo, es muy claro, depende del número de colaboradores. Hay un manual para las empresas que tienen menos de 10 trabajadores y hay otro manual y que ya tiene que implementar todo el plan cuando tienen ya más de 100 colaboradores o varias unidades operativas, también lo dice el reglamento. Entonces, depende mucho el número de colaboradores, pero así seamos 3, una vez al año que dediquemos una mañana a dar las charlas de todos los temas, nosotros estamos asegurando el bienestar y la salud de nuestros colaboradores. Como digo, vamos más allá de lo legal. Ya. Tengo acá otra. Dice, ¿cómo se considera el pedido de una renuncia sin fundamento? Esa es para el área de la unidad de talento humano. ¿Hace referencia a esa pregunta? Solamente dice, ¿cómo se considera el pedido de una renuncia sin fundamento? Ya, recordemos que la renuncia, su palabra lo dice, es voluntaria. Entonces, el colaborador es quien tiene que informar al empleador, en este caso, un motivo de la denuncia, de la renuncia, perdón. Entonces, no sé si hace relación a que no sea renuncia, sino que se haga otro tipo de pedido. No comprendo muy bien si nos pueden escribir y ampliar un poquito mejor la pregunta. Ok, paso a otra entonces. Dice, ¿en qué caso también se puede solicitar una inspección del ministerio? Bueno, hay 2 tipos de inspecciones. Una que hace la autoridad aleatoria a los lugares de trabajo y justamente puede ser ya sea Ministerio de Salud o Ministerio de Trabajo. Ellos llevan su checklist, digamos, y van verificando, no sé, se me ocurre si tiene sala de lactancia, si tiene la señalética, si muchas veces hacen unas entrevistas cortas
a los empleados y les preguntan si conoce que si tiene un código de ética, si conoce qué es discriminación, qué es acoso, en el caso que suceda, comprueban que realmente se tenga claro, los colaboradores tengan claro, entonces sí es importante también tener los respaldos. Y la otra, puede solicitar un colaborador, puede ir directamente, como les digo, tiene la libertad de ir al ministerio, poner una queja, una demanda, una denuncia ante la autoridad, Ministerio de Trabajo, y a su vez el ministerio tiene la obligación de investigar y ahí van al lugar de trabajo a hacer una inspección. Puede también suceder lo otro, ¿no? Ya sea aleatoria por parte de la autoridad, o sea que recibió una queja, una denuncia, y la autoridad hace esta inspección. Entonces, puede ser de doble vía. Voy a leer la última, Sofi, por favor. Dice, si no existe un médico en la empresa, el ingeniero en seguridad industrial y salud ocupacional debe hacerse cargo de todos los programas de prevención de salud y drogas. Repito la pregunta. Si no existe un médico en la empresa, el ingeniero en seguridad industrial y salud ocupacional debe hacerse cargo de todos los programas de prevención de salud y drogas. Ya, no, netamente aquí en la normativa, eso sí está muy determinado el rol del médico en el plan de prevención de uso y consumo de sustancias, por ejemplo, está muy especificado el rol del médico. Dice que es el único que puede levantar el diagnóstico mediante la entrevista y actualización de la ficha médica. Por ejemplo, en este programa de uso y consumo de sustancias es necesario que lo haga un médico. Y eso sí está estipulado en el reglamento. Entonces, en este caso, mi recomendación es que sí se tenga como asesoría externa, como servicios profesionales, porque recuerden que también hay que cumplir la normativa de hacer los exámenes ocupacionales en la matriz del plan de seguridad. También le pide algunos datos que solo lo puede levantar el médico. Entonces, sí, en este caso sí es necesario. Muchísimas gracias, Sofi, por su ayuda. Queridos amigos, les reiteramos que la base legal que soporta todo este webinar, así como la presentación, ustedes la encuentran en la plataforma VirtualX, al igual que los webinars anteriores. Si todavía tienen inquietudes al respecto de lo expuesto,